Bienvenidos al martes de Derecho Procesal, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar hablando de los elementos que debe de reunir la demanda del procedimiento ordinario laboral. Y para tal efecto, retomemos la lectura del artículo 872 de la Ley Federal de Trabajo. De manera específica, continuaremos con el elemento relativo a la relación de las pruebas que debe de ofrecer el actor para acreditar sus acciones, indicando el hecho que intenta demostrar. Bien, una vez que señalamos qué tipo de prueba estamos ofreciendo y cumplimos con las formalidades necesarias previstas en el capítulo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo, de lo cual hablaremos después, se debe de indicar el hecho que se intenta demostrar. Y esto resulta trascendental para poder admitir o desechar una prueba. Debemos de tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 779 de la Ley Laboral, que establece que el tribunal desechará aquellas pruebas que resulten inútiles e intrascendentes o bien no tengan una relación directa con el conflicto que existe entre las partes. Y bajo ese tenor, también el numeral 873K de la Ley Laboral relativo a la audiencia preliminar, que es el momento en donde se admiten o desechan las pruebas, establece de manera expresa lo siguiente: el tribunal resolverá la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, admitirá las que tengan relación con la litis y desechará las inútiles, intrascendentes o que no guarden relación con los hechos en conflicto, expresando los motivos desde luego que lo justifiquen. Por ende, es que a través del señalamiento que realizan las partes de esos hechos que intentan demostrar con las pruebas, es que se dota al juzgador de la herramienta pertinente para calificar la pertinencia de la prueba. ¿Y a qué me refiero? Son dos grandes bloques, como ustedes lo pudieron advertir. Se pueden desechar pruebas por inútiles e intrascendentes y también cuando no guarden relación con la materia del conflicto. ¿Y cómo es que se realiza ese ejercicio al momento de admitir una prueba o desecharla en una audiencia preliminar? Bien, voy a explicar una cuestión de la que hablaremos después para poder dar claridad a este punto. Una vez que las partes han expuesto todas aquellas acciones y excepciones que pretenden formen parte del conflicto en el procedimiento, de igual manera los hechos y la respuesta a los mismos, el tribunal en la audiencia preliminar realiza un pronunciamiento respecto de los hechos no controvertidos, es decir, aquellos que ya no están en conflicto entre las partes ante un reconocimiento expreso o implícito de las mismas. Y entonces se genera esta circunstancia. Existen hechos que ya no forman parte de la materia del debate ni están sujetos a prueba porque las partes ya los admitieron. Y luego continúan otros que todavía están en conflicto. Respecto de estos, son aquellos que se deben de admitir pruebas. A manera de ejemplo, si las partes ya aceptaron que el trabajador comenzó a laborar el 1 de enero del año 2000, entonces ya no se deben de admitir pruebas para acreditar tal aspecto. Reitero, porque ya está aceptado por las partes. Entonces, si una prueba testimonial la ofrecen para demostrar la fecha de ingreso del actor, pues entonces esa prueba se debe desechar, atendiendo desde luego también los principios que ya sabemos de continuidad, celeridad y economía procesal. De esa manera es que el juzgador únicamente debe de admitir pruebas de aquellos hechos que todavía están en conflicto y desechar todas esas que ya no guarden relación con la materia de la controversia. El otro aspecto por el cual se pueden desechar pruebas es porque resulten inútiles e intrascendentes. Voy a poner un ejemplo muy hipotético. Señalan en una demanda que ofrecen la testimonial a cargo de César para acreditar el despido injustificado. Y entonces, dentro de esos hechos, el actor indica que César es su hermano y que César se encontraba en su casa cuando el actor fue despedido. Pero aún así ofrece la testimonial de César para acreditar el despido. Entonces, si estamos advirtiendo que César no fue un testigo presencial de los hechos del despido porque él estaba en su casa, entonces, ¿con qué finalidad vamos a admitir ese medio de convicción? Es decir, resultaría inútil e intrascendente en el procedimiento admitir una prueba testimonial a cargo de César para que declare sobre hechos que el actor ya dijo que no presenció. Esos son los dos grandes bloques bajo los cuales se puede desechar una prueba. Desde luego el tercero, que no lo establece de manera expresa esos preceptos, es porque las pruebas no reúnan los requisitos necesarios previstos por la ley laboral para que puedan ser admitidas. Y de eso hablaremos después.
Entonces, por eso resulta trascendental que las partes indiquen de manera expresa los hechos que intentan demostrar con cada medio de convicción, porque reitero, a través de ello es que se da de la herramienta al juzgador laboral para calificar si esa prueba está relacionada con hechos en conflictos o bien resulten útiles y trascendentes en el procedimiento. Y esta decisión, esta manera de interpretar estos preceptos legales, tiene un fundamento que resulta obligatorio ahora para los tribunales laborales conforme a la jurisprudencia de registro digital 2030-758 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2025, en donde esencialmente determinó el máximo tribunal de la Federación que efectivamente es una obligación del actor señalar los hechos que intentan demostrar con una prueba, que al ser una irregularidad en la demanda, entonces el juzgador debe de prevenirla para que la subsane, pero que si no lo hace, entonces el juzgador estará en posibilidad de desechar esa prueba en la audiencia preliminar, precisamente porque es uno de esos requisitos que se deben de reunir para tal efecto. Entonces, con lo expuesto con antelación, podemos observar que resulta trascendental que se señalen los hechos que se intentan demostrar con una prueba, y con ello no se está imponiendo un requisito excesivo o injustificado o algún formalismo que se le exija de manera excesiva a la parte oferente de la prueba, porque únicamente se necesita que indique con claridad qué pretende, a manera de ejemplo, que intenta acreditar la jornada laboral, la fecha de ingreso, el tipo de contratación, la persona que le daba órdenes, que elaboraba horas extras, que se le adeuda el pago de aguinaldo, de prima vacacional, que esa persona presenció los hechos del despido. Es decir, un señalamiento claro, concreto, sin que constituya toda una formalidad o solemnidad el cumplir con este requisito. Entonces, reitero, si no se señala, tratándose del actor, el juzgador debe de prevenirlo. Pero si no cumple con ese requisito, entonces estará en posibilidad de desechar esa prueba, ante la imposibilidad del juzgador de poder analizar y determinar de manera oficiosa a qué está enfocado ese medio de prueba. Bien, continuemos con los demás requisitos previstos en el artículo 872. Y el último que está previsto dentro del apartado A de este precepto legal es que en caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo demandado, se deberá de informar en la demanda. ¿Y por qué? ¿Qué finalidad tiene esta circunstancia? Debemos de tomar en consideración que la figura de la cosa juzgada, directo refleja, debe de ser examinada de manera oficiosa por el tribunal laboral, con independencia de que no sea opuesta como excepción por la parte demandada. Por eso resulta trascendental que si ya existe un procedimiento entre las partes, esa manifestación la realice desde un principio la parte actora, para que el tribunal pueda ir recabando las constancias de esos procedimientos para poder determinar si ya existe algún pronunciamiento de otra autoridad que deba de ser tomado en consideración en este nuevo juicio, considerando ese principio que deriva de la cosa juzgada, que es la inmutabilidad de las sentencias, es decir, que ya debe de quedar firme lo decidido en otro procedimiento. Y con eso concluimos el apartado A del artículo 872 en cuanto a esos requisitos formales en la demanda del procedimiento ordinario laboral. Reitero, el ofrecimiento de cada una de las pruebas confesional, testimonial, inspección, periciales, elementos aportados por los avances de la ciencia, entre otros, hablaremos en una clase posterior de cada uno de esos requisitos que se deben de cumplir al momento de ofrecer esos medios de convicción. Ahora continuaremos con el apartado B de este mismo artículo 872, que se refiere a los anexos que se deben de acompañar al escrito de demanda. Son esencialmente tres: las pruebas, la constancia de no conciliación y los documentos para acreditar la personalidad de quien promueve a nombre del actor, así como de sus apoderados. Entonces, empezaremos con las pruebas. De manera esencial, no es otra circunstancia más que si el actor tiene documentos que puede exhibir para acreditar alguno de los hechos o acciones que ejerció en el procedimiento, entonces debe de acompañarlos desde ese momento, con todos los elementos necesarios para su desahogo. E incluso este precepto legal indica
que en caso de que no pueda aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar los hechos que funde su demanda, deberá señalar el lugar en que pueda obtenerse y las diligencias cuya práctica solicite con ese fin. Por ende, si se pretende incorporar un documento desde la demanda, entonces se debe de anexar, de señalar e indicar los hechos que intenta demostrar, pero si no se tiene a su alcance, entonces está en posibilidad de realizar alguna solicitud en ese sentido al órgano jurisdiccional para que la recabe. Y entonces continuamos ahora con los siguientes documentos que se tienen que anexar, que serían la constancia de no conciliación. Ya hablamos previamente en la primera clase introductiva de esta sección martes procesal que uno de los ejes trascendentales en el nuevo sistema de justicia laboral lo constituye que los trabajadores y patrones tienen la obligación de que antes de que promuevan un juicio ante un tribunal, acudir ante los centros de conciliaciones para intentar dirimir sus conflictos a través de esa vía autocompositiva. Con ello es importante destacar que se privilegia el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, pues la conciliación constituye un método ágil, eficaz y voluntario, a través del cual las partes pueden llegar a un arreglo amistoso, de manera, insisto, rápida y eficaz. Por eso es que tienen que acudir, antes de promover la demanda, ante estos centros de conciliación, tanto el federal como los locales, para intentar solucionar ese conflicto a través de esa vía. Entonces, el tribunal, como parte de los requisitos que debe de analizar al momento de recibir una demanda, es que efectivamente el actor y el demandado hayan acudido previamente ya ante el centro de conciliación competente para intentar dirimir el conflicto. Y eso se deberá de realizar el actor con cada uno de los demandados. Si no se realiza, entonces el tribunal debe de prevenirlo y si no lo cumple, remitir la demanda al centro de conciliación que se estime competente, como lo establece el artículo 521 de la Ley Laboral. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de desahogar bien la conciliación prejudicial obligatoria, anexar las constancias correspondientes. Desde luego les doy el consejo que verifiquen que vengan de manera correcta el nombre del actor, el nombre de los demandados, porque si no se realiza de esa manera, entonces el tribunal va a determinar que no se desahogó esa conciliación obligatoria y reitero, en su momento se tendrá que remitir nuevamente la demanda al centro de conciliación, con lo cual se dará por concluido el procedimiento. Entonces, es importante que se cumpla bien con este requisito. En alguna otra ocasión hablaremos de esas facultades expresas que tiene el centro de conciliación, cuál es la calidad de los convenios que se celebran ante esa autoridad, de igual manera cuáles son los supuestos de excepción a la conciliación prejudicial obligatoria, para que ahorita continuemos con los demás requisitos de la demanda. Es importante también que tomen en cuenta, si les interesa conocer más de este tema, antes de que lo hablemos en su oportunidad, que efectivamente la conciliación prejudicial es obligatoria, pero existen excepciones para esa regla general, las cuales se encuentran previstas en el artículo 683 ter de la Ley Federal del Trabajo. Los invito a que lo lean para que puedan profundizar sobre ese tópico. El último documento que tiene que anexarse a la demanda lo constituye aquellos con los cuales se acredita la personalidad de quien promueve a nombre del actor, así como todos esos necesarios para poder demostrar la calidad de apoderado de la parte trabajadora. Pero ese tema lo hablaremos en la siguiente clase porque es bastante complejo y tiene unos puntos muy específicos de los cuales quiero abundar con toda calma. Entonces, nos vemos el próximo martes. Espero que se encuentren muy bien y difundamos juntos la cultura jurídica.